Hola, hola y bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión, bueno, pues como es costumbre ya, pues venimos a otro video de matemáticas preuniversitarias. En particular estamos hablando de geometría y trigonometría preuniversitaria. ¿Qué ocurre y dónde nos quedamos? Ocurre que, pues habíamos estado estudiando bastante de trigonometría, bastante de triángulos, ¿no? Y en particular hemos estado estudiando triángulos rectángulos. Y de los triángulos rectángulos llegamos nosotros a unas relaciones interesantes que son el teorema de Pitágoras, que son las funciones trigonométricas, y vimos el video pasado particularmente, vimos lo que se conocen como identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas no es otra cosa más que representaciones diferentes de la misma cantidad. Es decir, que cuando nosotros tenemos alguna expresión en términos de senos, cosenos, tangentes, cotangentes, secantes o cosecantes, siempre hay una relación muy estrecha entre ellas, porque tenemos seis funciones trigonométricas y de las seis funciones trigonométricas, en realidad, de esas seis funciones trigonométricas, sabemos que por definición tres de ellas son uno entre las otras tres. Por ejemplo, que la secante es uno sobre el coseno, que la cosecante es uno sobre seno y que la cotangente es uno sobre tangente. Pero además sabemos nosotros que la tangente es seno sobre coseno. Es decir, que de las identidades, perdón, de las identidades que vimos el video anterior, teníamos nosotros que la secante de cualquier ángulo pues es uno sobre el coseno del ángulo. Vimos también, esto ya lo vimos desde hace rato, ¿no? Que la cosecante de cualquier ángulo es uno sobre el seno de ese mismo ángulo. También vimos nosotros que la cotangente es, perdón, que la cotangente de un ángulo es uno sobre la tangente de ese ángulo. Si se dieron cuenta también en el video pasado que vimos identidades trigonométricas, que vimos cómo relacionar una expresión con otra expresión, pues se dieron cuenta que si aquí le hubiera puesto los paréntesis a todas las funciones, pues se iba a llenar todo de paréntesis y entonces se iba a ser un poco más difícil de leer. Por eso típicamente es que no se ponen los paréntesis cuando se hablan de las funciones trigonométricas, salvo que sea estrictamente necesario. Entonces, bueno, pues teníamos nosotros hasta aquí estas tres identidades: secante es uno sobre coseno, cosecante es uno sobre seno, cotangente es uno sobre tangente, y decíamos también que la tangente de un ángulo, pues no era otra cosa más que el seno de un ángulo dividido entre el coseno de un ángulo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues en principio, que esta en realidad nos basta con entender el coseno, que para entender la cosecante, pues nos basta con entender el seno, que para entender la cotangente, nos basta con entender la tangente, pero para entender la tangente, nos basta con entender el seno y el coseno. De manera tal que si para entender la tangente necesitamos entender el seno y el coseno, entonces la cotangente, que está en términos de la tangente, también para entender la cotangente basta con entender el seno y el coseno. Dicho esto, entonces estas cuatro funciones trigonométricas las podemos siempre dejar en términos de seno y coseno. Pero además, vimos también que hay una identidad, bueno, hay tres identidades más conocidas como identidades pitagóricas, y nos vamos a quedar de momento con esta identidad pitagórica. ¿Qué ocurre? Si nos damos cuenta, estas primeras tres identidades, perdón, estas primeras cuatro identidades, lo que nos dice en principio es que todas las funciones trigonométricas las podemos dejar expresadas en términos de senos y cosenos. Y sin embargo, esta otra identidad pitagórica lo que nos dice es que el seno y el coseno no pueden tomar cualquier valor. El seno y el coseno no pueden tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque una vez que quitamos el valor del coseno de un ángulo, entonces el seno queda definido, queda descrito por ese valor. ¿Cómo? Pues de aquí podemos despejar, por ejemplo, el seno cuadrado de x, pues va a ser uno menos el coseno cuadrado de x. Y de aquí vamos a tener que el seno de x, nos vamos a quedar con la parte positiva, uno menos coseno cuadrado. Bueno, aquí de plano no cabe esto, lo voy a escribir abajo mejor. Entonces, de aquí vamos a tener que el seno de x, les digo, nos vamos a quedar exclusivamente con la parte positiva de momento, va a ser uno menos el coseno cuadrado de x. Entonces, si damos un valor para el coseno del ángulo, entonces al dar el valor del coseno del ángulo,
Ese valor lo elevamos al cuadrado, a uno le quitamos ese cuadrado, a lo que nos quede de esa diferencia le calculamos la raíz cuadrada y eso tiene que ser el seno del ángulo. Es decir, que a pesar de que aquí arriba tenemos que de las 6 funciones trigonométricas, todo lo podemos dejar expresado en términos de senos y cosenos, esta identidad pitagórica lo que nos dice es que, aparte, esos senos y cosenos no son arbitrarios. Esas, bueno, no son tan arbitrarios. Análogamente, también hubiéramos podido decir, mira, ¿sabes qué? En lugar de despejar el seno, despejamos el coseno. Y entonces lo que vamos a tener aquí es que el coseno cuadrado de x pues va a ser uno menos el seno cuadrado de x. De nueva cuenta, de momento nos quedamos con la parte positiva y de aquí al calcular la raíz cuadrada pues nos va a quedar uno menos el seno cuadrado de x adentro de la raíz cuadrada. ¿Quién se está preguntando ahorita? ¿Cómo pasaste de un lado al otro? Bueno, pues de aquí para acá, pues lo que hacemos es que este coseno cuadrado, que está estorbando el término que tiene el seno cuadrado, entonces lo que hacemos es que restamos ambos lados del igual el coseno cuadrado para que nos quede cero de este lado y que nada más nos quede este término. Y entonces ya nos queda acá uno menos coseno cuadrado. Eso de restar ambos lados del igual, lo que significa, bueno, no, lo que se suele decir es que este que está aquí está sumando al seno cuadrado de x, lo mandamos restando al otro lado del igual. Y ahora aquí tenemos el cuadrado del seno de x. Calculamos la raíz cuadrada a ambos lados del igual. Nada más que como estamos buscando valores, en principio puede ser tanto el positivo como el negativo. Y lo que les digo es, bueno, pues de momento nos quedamos con el positivo. No pasa absolutamente nada para propósitos de esta explicación. Entonces, una vez dado el valor del coseno de un ángulo, el valor del seno del ángulo se fija automáticamente porque depende el valor del seno del ángulo del coseno del ángulo. Análogamente, si en lugar de dar el valor del coseno del ángulo, damos el valor del seno del ángulo, entonces, una vez dado el valor del seno del ángulo, el valor del coseno del ángulo queda fijado. Entonces, todo esto viene precisamente a caer en la noción de que al final del día, si nos damos cuenta, las primeras identidades trigonométricas que tenemos acá arriba, de fondo lo que nos dicen es que todas están en términos de senos y cosenos. Al final del día, todas quedan en términos de senos y cosenos, pero esta identidad pitagórica lo que nos dice es que aparte, ese seno lo puedes dejar en términos del coseno o ese coseno lo puedes dejar en términos de ese seno. De manera que en realidad todo lo que hemos estudiado nos ha simplificado mucho el trabajo, porque entonces nada más basta con estudiar una de estas dos funciones, el seno o el coseno. Y entonces ocurre algo interesante. Ocurre algo interesante, ¿por qué? Porque la clase, bueno, la sesión pasada, veíamos nosotros, el video anterior, lo que se conoce como identidades pitagóricas. Y muchas veces me van a preguntar, oye, ¿y eso, pues, de qué me sirve a mí saber identidades pitagóricas? Pues ocurre que en muchas ocasiones, cuando se estudia algún problema físico en ingeniería, en matemáticas o como en la rama que ustedes quieran del conocimiento, en muchas ocasiones, cuando tratamos problemas geométricos, aparecen expresiones en términos precisamente de funciones trigonométricas. Y al aparecer funciones, perdón, y al aparecer expresiones en términos de funciones trigonométricas, muchas veces nos preguntamos, ¿para qué ángulo se cumple esta igualdad? Y entonces, esa igualdad que nosotros queremos ver, por ejemplo, nos podemos preguntar nosotros, oye, ¿para qué ángulo X se cumple que, por poner un ejemplo más o menos sencillo, el seno de X es igual al coseno de X? Bueno, esto que está aquí lo podríamos contestar de manera puramente conceptual de lo que significa el seno de X y lo que significa el coseno de X en términos de los lados de un triángulo rectángulo. Pero nótese que aquí lo que tenemos es una pregunta, ya no de si esta expresión en términos de las funciones es igual a esta expresión en términos de las funciones, sino cuál es el valor de x que hace que esto sea una igualdad.
Y aquí la pregunta, pues viene sola, o sea, la pregunta, pues aquí está escrita, ¿no? O sea, ¿cuál es ese valor de ese ángulo X que hace que se cumpla esa igualdad? Bueno, pues el concepto que hay detrás de esa pregunta es lo que se conoce como ecuaciones trigonométricas. Desde el video pasado vimos lo que se trata las identidades trigonométricas, que las identidades trigonométricas vimos que eran formas de representar el mismo objeto, de manera que sabíamos nosotros que para cualquier ángulo que nosotros demos nos iba a dar el mismo valor, y en esta ocasión lo que estamos preguntándonos nosotros es si hay algún ángulo que haga que se cumpla esta ecuación o alguna ecuación. Y eso se conoce como ecuaciones trigonométricas. Si la ecuación se cumple para todos los ángulos, entonces esa es una identidad trigonométrica. Y si la ecuación se cumple para unos ciertos pocos ángulos, eso se conocen como ecuaciones trigonométricas. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la noción de lo que son las ecuaciones trigonométricas y precisamente vamos a dar un ejemplo de por qué podemos utilizar las identidades trigonométricas para resolver las ecuaciones trigonométricas. Y vamos a quedarnos precisamente con esta pregunta que tenemos acá arriba. Y entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo. En este ejemplo decimos nosotros, quiero encontrar el valor de x tal que esta ecuación se cumpla. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de muchas maneras. La manera más convencional para hacer, para resolver esto es dividir entre el coseno de x a ambos lados de la igualdad, o lo que es lo mismo, este coseno que está multiplicando a un 1 pasa dividiendo. Bueno, no es que sea lo mismo, es que eso es lo que se suele decir, y entonces vamos a tener que el seno de x dividido entre el coseno de x va a ser igual a 1. Pero aquí, si no conociéramos las identidades trigonométricas, aquí ya no sabríamos qué hacer. Aquí ya no sabríamos qué hacer. Este seno de x entre coseno de x, pues ¿cómo lo relaciono? Ahí es donde metemos las identidades trigonométricas. Y entonces podemos decir, ah, pero es que resulta que el seno de x entre coseno de x es la tangente de x. Y esto es igual a 1. Y entonces aquí la pregunta es, ¿para qué ángulo x su tangente va a ser 1? Y eso también ya lo vimos en un video pasado que nos dice que, bueno, esa x va a ser el arcotangente de 1 o bien la tangente inversa de 1. Y eso ya sabemos nosotros que es 45 grados. Entonces, para el ángulo de 45 grados, seno de 45 es igual al coseno de 45. Y como les decía, eso lo podíamos responder desde primeros principios de lo que significa el seno de x entre coseno de x. Planteamos un triángulo rectángulo. ¿Ah? Vamos a plantearlo así medio general. Y entonces aquí decimos, mira, ¿sabes qué? Aquí está x. A este le vamos a llamar A, B y C. Y en términos de los catetos adyacentes y opuestos al ángulo X y la hipotenusa C, entonces esta ecuación que tenemos acá, seno de X igual a coseno de X, lo podemos representar como B entre C es igual a A entre C. ¿Por qué? Porque el seno de X es el cateto que se opone al ángulo X dividido entre la hipotenusa. Y el cateto, perdón, y el coseno de x es el cateto adyacente o pegado o al lado del ángulo dividido entre la hipotenusa. Y entonces tenemos esta ecuación. Y entonces a partir de aquí, ¿qué se tiene que cumplir? Pues que b sea igual a a. ¿Por qué? Pues multiplicamos por c ambos lados del igual. O también se puede decir, valga la ley de la cancelación, esta c se cancela con esta c. Y nos queda que b es igual a a. Entonces, esto se cumple para un triángulo rectángulo tal que sus dos catetos midan lo mismo. Pero si los dos catetos miden lo mismo, entonces estos ángulos agudos son iguales. Y si los ángulos agudos son iguales, entonces podemos concluir que eso solamente puede ocurrir si el ángulo es de 45 grados. Porque la suma de los dos ángulos tiene que ser 90 grados. Y son iguales. Entonces, tenemos esas dos maneras de atacar este ejercicio muy particular. Este ejercicio muy particular podemos resolverlo de estas dos, de estas dos maneras. Nada más que hay un pequeño detalle que de manera general
no aparecen ecuaciones trigonométricas tan sencillas. Entonces, como no aparecen ecuaciones trigonométricas tan sencillas, pues no suele ser tan sencillo resolver este tipo de ecuaciones. Y por lo tanto, este método de representar e identificar el ángulo simplemente a partir de las características que tiene el problema, pues en general no va a ser tan sencillo, y menos si la solución nos va a quedar algo de la forma 20.141322, yo qué sé. Eso va a ser mucho más complicado de hacer que simplemente haciendo esta identificación de los lados. Entonces, por eso necesitamos un método más general, un método más sistematizado que nos resuelva las ecuaciones trigonométricas. Y ese método más sistematizado suele hacerse precisamente como empezamos trabajando las identidades trigonométricas el video pasado. ¿Eso qué significa? Que todo lo que no sea seno y coseno lo dejamos en términos de seno y coseno. Y al final lo dejamos representado de la manera más sencilla posible. Y una vez que queda representado de la manera más sencilla posible, entonces metemos la ecuación pitagórica para dejar el seno en términos del coseno o el coseno en términos del seno y resolver una ecuación algebraica en términos del seno de x o del coseno de x. Y ya al final de resolver esa ecuación algebraica, entonces ahora sí meter las funciones trigonométricas inversas. Esa es la noción. Y entonces, por ejemplo, tenemos por ahí nosotros un ejercicio que resolvimos precisamente en el video pasado, que nos dice, mira, ¿sabes qué? Teníamos nosotros que la secante de teta menos la tangente de teta iba a ser coseno de teta sobre 1 más el seno de teta. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿para qué ángulo teta se debe cumplir o se puede cumplir, si es que se puede cumplir, que la secante de teta menos la tangente de teta sea igual, por decir algo, a un tercio? ¿Esto tiene solución? Bueno, la realidad es que no sabemos. La realidad es que no sabemos. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es que la parte de la izquierda, como esta identidad ya la encontramos en el video anterior, incluso habíamos dicho esto de aquí lo podemos escribir como 1 menos seno de teta dividido entre el coseno de teta. Por uniformidad, aquí también le voy a poner una i. Entonces, cualquiera de estas dos expresiones nos va a servir para resolver esta ecuación trigonométrica. Entonces, esto que está aquí a la izquierda, que vale un tercio, pues yo sé que lo puedo escribir de cualquiera de estas dos formas. Vamos agarrando esta, por ejemplo, y esto nos va a quedar como coseno de teta dividido entre 1 más seno de teta. Y entonces aquí ya todo lo tenemos en términos de senos y cosenos. Muy bien, ahora ¿cómo le hacemos? Bueno, pues ponemos todo de manera que nos sirva. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar en esta igualdad a ambos lados por 1 más seno de teta. O esto que está dividiendo pasa multiplicando, se suele decir. Y también vamos a multiplicar ambos lados por 3. O como se suele decir, este 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando. De manera que nos va a quedar 1 más el seno de teta, pues va a ser igual a 3 veces el coseno de teta. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos relacionar el seno con el coseno? Pues mediante las identidades pitagóricas. Y sabemos nosotros que la identidad pitagórica que dijimos al principio de este video, con la que nos íbamos a quedar de momento, era que con que el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, pues era igual a 1. Entonces, está bien, pero aquí yo no tengo los cuadrados. Aquí yo tengo seno y tengo coseno. Y aquí tú me estás diciendo coseno cuadrado y seno cuadrado. ¿Cómo le hacemos? Pues agarramos la ecuación y la elevamos al cuadrado. Al elevarla al cuadrado, nos va a quedar 1 más el seno de teta al cuadrado. Va a ser igual a 3 coseno de teta al cuadrado. Del lado izquierdo, acá, lo que nos va a quedar es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo,
más 2 veces el producto de estos dos. Entonces me va a quedar uno al cuadrado más el seno cuadrado de teta más 2 veces uno por el seno de teta. Y del lado derecho tenemos que 3 coseno de teta al cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9 por el coseno cuadrado de teta. Perfecto. Ahora, del lado izquierdo tengo seno cuadrado y tengo seno que no está al cuadrado. Y del lado derecho tengo el coseno cuadrado. Entonces yo tengo que decidir, o dejo todo en términos del seno o dejo todo en términos del coseno. Si dejamos todo en términos del coseno, nos hubiera convenido despejar el seno para de acá, pasar el uno para allá y elevar al cuadrado para no quedarnos con este seno lineal, con este seno de exponente uno. Y como aquí ya tenemos el coseno cuadrado despejado, pues de aquí despejamos el coseno cuadrado. ¿Cómo le hacemos? Pues simplemente restamos a ambos lados del igual el seno cuadrado de teta para que nos quede uno menos el seno cuadrado de teta. Y entonces, esta ecuación trigonométrica que tenemos aquí, nos queda que uno más el seno cuadrado de teta más 2 veces el seno de teta, pues es igual a 9 veces uno menos el seno cuadrado de teta. Desarrollamos este producto, nos queda 9 menos 9 seno cuadrado de teta, y todo lo mandamos de un mismo lado del igual. Ahora sí, ya esto que está aquí, esto que está acá, está todo en términos de seno y seno cuadrado de teta. Entonces todo lo mandamos de un solo lado del igual. Da a la izquierda o a la derecha, da exactamente igual. Yo, ¿qué voy a hacer? Pues yo lo voy a mandar todo al lado izquierdo. ¿Qué significa eso? Sumamos a ambos lados del igual 9 seno cuadrado de teta menos 9, o lo que hacemos, lo que se suele decir, este 9 que está sumando pasa restando y este menos 9, bueno, este 9 seno cuadrado de teta que está restando pasa sumando. Entonces nos va a quedar uno más el seno cuadrado de teta más 2 seno de teta, perdón, menos 9 más 9 seno cuadrado de teta, pues es igual a cero. Y ya que tenemos esto, ahora permítanme escribirlo de una forma más clara. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros seno cuadrado de teta y seno cuadrado de teta. Entonces agrupamos términos semejantes. Nos queda 10 seno cuadrado de teta. Tenemos 2 seno de teta aquí y es el único que tiene seno de teta. Entonces nos queda 2 seno de teta. Y tenemos uno menos 9. Entonces nos queda menos 8. Y esto es igual a cero. Podríamos ya directamente pasar al siguiente paso, pero nos damos cuenta que todos los coeficientes son pares. Como todos los coeficientes son pares, dividimos todo entre 2. Dividimos todo entre 2 para que nos quede lo más sencillo posible. Entonces aquí nos va a quedar 10 entre 2, que es 5 seno cuadrado de teta, más 2 seno de teta. 2 entre 2 nos da 1, simplemente nos queda seno de teta, y menos 8 entre 2, pues es 4. Y esto es cero. Y ya, ahora sí, ya no podemos seguir simplificándolo todavía más. ¿Qué ocurre? Recordemos nosotros por ahí que dijimos que por convención, o bien por notación, como lo quieran ver, decíamos nosotros que esto que está aquí, seno cuadrado de teta, en realidad es seno de teta al cuadrado. Y entonces, esta expresión que tenemos acá es 5 veces el seno de teta elevado al cuadrado, más, voy a poner entre paréntesis, el seno de teta, que no le afecta en nada ponerlo entre paréntesis, y ponemos el 4. Y nos damos cuenta que aquí tenemos seno de teta, aquí tenemos seno de teta, y por lo tanto aquí lo que tenemos es una ecuación en términos del seno de teta, pero si lo tapamos, el seno de teta, y sabemos que es la misma variable, el seno de teta, pues nos damos cuenta que esto que está aquí no es más que una ecuación cuadrática en términos de esa variable que está entre paréntesis. Entonces, esa variable que está entre paréntesis, pues la resolvemos. Tratamos de resolver esta ecuación, que parece ser que sí tiene solución. Y entonces tendríamos nosotros que esa variable que está entre paréntesis va a ser igual a, pues ya conocemos aquí es a por la variable al cuadrado, más b por la variable con exponente uno más c igual a cero. Entonces aquí ponemos el recordatorio, ax cuadrada más bx más c es igual a cero, tiene soluciones x
igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces a por c, todo esto dividido entre 2 veces. Entonces identificamos a es el coeficiente que acompaña a la variable que está al cuadrado, la variable es la que está entre paréntesis, no importa que se llame seno de teta. Entonces aquí tenemos la variable que está al cuadrado, el coeficiente es 5 y aquí le llamamos a. Aquí la variable tiene exponente 1, es este término, el coeficiente aquí no aparece, esto es un 1, entonces b vale 1. Y c, aquí tiene un más y aquí tiene un menos, que significa que c es igual a menos 4. Entonces sustituimos todo eso en el formulazo que tenemos ya desde la lista de videos de álgebra para entrar a la universidad, que es de los últimos videos ya, de la ecuación cuadrática general. Y entonces, ¿esto qué sería? Menos b. B vale 1, sería menos 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrada. B vale 1, sería 1, menos 4 veces lo que vale a, que es 5, por lo que vale c, que es menos 4. Y todo esto dividido entre 2 veces el valor de A. El valor de A vale 5. Muy bien. Hacemos la aritmética. Ya les he dicho yo mucho. Yo no soy muy bueno con la aritmética, pero nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que este de aquí sería menos 1 más menos raíz cuadrada de 1. Y aquí nos dice, mira, este es un menos que multiplica un más. Son signos diferentes. Estos dos me van a dar menos. Y este menos general que me generan estos dos factores va a multiplicar este menos y tenemos signos iguales, nos da más. Ok, entonces tenemos más. Ahora, 4 por 5 pues ya sabemos que es 20 y 20 por 4 pues es 80. Entonces tendríamos 80. Y esto lo dividimos todo entre 2 por 5 que es 10. Entonces tendríamos menos 1 más menos raíz cuadrada de 81 dividido entre 10. Pero 81 es 9 por 9. Entonces esto sería raíz cuadrada de 9 al cuadrado. O lo que es lo mismo que esto sería más menos raíz cuadrada de 81, que es 9, dividido entre 10. Y entonces el seno de este ángulo tiene dos posibles valores. Tiene dos posibles valores. El primero, si consideramos 9 positivo, si consideramos el signo más, entonces tendríamos 9 menos 1, sería 8 décimos. 8 décimos, pero esto no es más que 4 quintos. Y en el segundo sería considerar el signo negativo. Tendríamos menos 1, menos 9, tendríamos menos 10, tendríamos menos 10 entre 10. Y esto es menos 1. Muy bien. La solución de abajo matemáticamente tiene sentido y es válida, pero de momento no la vamos a considerar porque de momento no hemos visto ángulos tales que las funciones trigonométricas nos den valores negativos. Ya lo veremos más adelante eso. De momento nos vamos a quedar con la solución positiva, con la solución de Reed. Entonces, y la otra cuestión es que el seno de un ángulo que tenga magnitud 1 tampoco lo hemos visto. Y eso lo veremos más adelante, de hecho, en los próximos videos, en los videos cercanos. Entonces aquí tenemos ya que el seno del ángulo, pues nos vamos a quedar con este valor. Entonces de aquí descartamos, nomás porque sí, descartamos esta solución. De momento no le ponemos atención. En este video no le vamos a poner atención a esta solución y nos quedamos con esta solución de arriba. Entonces nos vamos a quedar con que el seno de teta, pues va a ser 4 quintos. Ah, entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que de donde empezamos el problema, que nos quedamos precisamente con que esta secante menos la tangente de un ángulo vale un tercio, lo que hicimos nosotros fue, primero, aplicamos identidades trigonométricas para dejarlo de esta forma. Ya todo en términos de senos y cosenos, que quede algo relativamente fácil de entender. Y ya que quede algo así relativamente fácil de entender en términos de senos y cosenos, entonces hacemos solamente un poquito de álgebra. Hacemos un poquito de álgebra, despejamos y queremos meter esta solución cuadrática. Queremos meter esta identidad pitagórica. Y esta identidad pitagórica, para meterla, pues necesitamos el cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado. Necesitamos el cuadrado de alguna de las funciones y que no aparezca de manera lineal, que no aparezca con otros exponentes, en este caso con exponente 1.
Entonces, al elevar al cuadrado, pues despejamos una de las dos funciones para poderla sustituir por su valor en términos de la otra función. Entonces aquí despejamos, bueno, despejamos es un decir, dejamos un término que solamente tenga coseno de un lado de la igualdad y todos los demás términos del otro lado. Entonces llegamos nosotros a esta ecuación y al llegar a esta ecuación la elevamos al cuadrado para este coseno cuadrado que nos queda aquí sustituirlo en términos del seno cuadrado con la identidad pitagórica. Y a partir de ahí solamente masajeamos esta ecuación para llevarla a una ecuación cuadrática en una variable muy particular. Esa variable es el seno del ángulo. Pero esto de aquí ya es una ecuación cuadrática algebraica que ya se supone que, pues si están ya en esta lista de videos de geometría y trigonometría para entrar a la universidad, pues se espera que ya hayan conocido cuando menos el contenido de la lista de videos de álgebra para entrar a la universidad. Y entonces, como esta es una ecuación cuadrática en términos del seno del ángulo, que esa es mi variable en esta ecuación cuadrática, pues despejamos la ecuación cuadrática utilizando la fórmula general de la ecuación cuadrática general. Y resulta ser que nos da dos soluciones, como bien ocurre en una ecuación cuadrática. De esas dos soluciones, nos queda una ecuación, una solución positiva, una solución negativa. Ya les dije, la solución negativa de momento no la vamos a ver, la vamos a ver un poquito más adelante, pero la solución positiva sí nos da algo muy sencillo. Y es que ya el seno del ángulo que estoy buscando ya es un numerito. Y entonces ya puedo meter directamente la función seno inverso. Entonces de aquí ya puedo decir, entonces el ángulo que estoy buscando es el seno inverso de 4 quintos. Y el seno inverso de 4 quintos, ¿cuánto da? Pues este precisamente es un valor que hemos estado trabajando en otros videos, 53,13 grados aproximadamente. Ahora, ocurre algo bastante interesante, y es que no necesitábamos nosotros el valor directo del ángulo para comprobar que en efecto lo que tenemos acá arriba es cierto. ¿Qué cosa es? Y es que estamos partiendo nosotros de que el coseno del ángulo dividido entre uno más el seno del ángulo tiene que ser un tercio. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque matemáticamente cuando nosotros elevamos al cuadrado una ecuación, puede ser que introduzcamos soluciones que no son válidas. Puede ser que, y eso ténganlo muy en cuenta. Cuando ustedes tienen una ecuación, al momento de elevar al cuadrado una ecuación, puede ser que incluyan soluciones que no son válidas. Por ejemplo, nosotros llegamos ahorita a la solución que dijimos que no le íbamos a tomar en cuenta porque no hemos visto senos ni cosenos que den valores negativos. En particular, nosotros llegamos al valor que del seno del ángulo es -1. Pero estamos partiendo nosotros de que en esta ecuación, en el denominador yo tengo 1 más el seno del ángulo. Es decir, que aquí yo tendría 1 - 1 y tendría un denominador 0, lo cual matemáticamente no existe. No existe la división entre 0. Entonces ya podemos simplemente descartarla porque no existe la solución entre 0. Y por eso tiene todo el sentido del mundo quedarnos exclusivamente con la solución positiva. Ahora, eso salió, ¿por qué apareció esa solución -1 como solución de esta ecuación? Pues salió precisamente porque elevamos al cuadrado. Porque elevamos al cuadrado y porque cualquier ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Y también porque cuando multiplicamos por 1 más el seno del ángulo, entonces estábamos suponiendo que esta cosa no era cero. Entonces ya al multiplicar por 1 más el seno del ángulo, ya estamos suponiendo que esto no necesariamente es cero, porque esto estamos suponiendo que sí existe. Al elevar al cuadrado, introducimos una solución superflua, una solución que en realidad no es solución de la ecuación original, sino que es una solución de esta nueva ecuación. Ya no es solución de esta no es solución, pero de esta de aquí abajo sí es solución, porque cualquier ecuación cuadrática tiene dos soluciones, y esta ecuación en principio debería tener una solución porque tiene exponente 1 todo lo que está ahí. O bueno, algebraicamente, cuando menos, así debería ser, pero pues, aquí ya sabemos que son trigonometría y que aparecen otras soluciones más. Pero bueno, de momento
tengan en cuenta ustedes que al elevar al cuadrado una ecuación, puede ser que introduzcan soluciones que no son soluciones de la ecuación original. Y entonces, para comprobar que en efecto esta solución de aquí, que el seno del ángulo tiene que ser 4/5, pues ya sabemos nosotros que si el seno del ángulo es 4/5, entonces el coseno del ángulo, pues que va a ser igual. Nada más viendo esto que está aquí, recordemos que este numerador es un cateto, este denominador es una hipotenusa, entonces nos quedaría la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, dividido entre la hipotenusa. ¿Cómo pasamos de aquí a acá con el teorema de Pitágoras? Porque, de nueva cuenta, construimos el triángulo rectángulo, aquí mide 4, aquí mide, bueno, no, sí, aquí mide 5, este de acá es el ángulo teta, y entonces si a esto le llamamos, vamos a llamarle phi. Entonces, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que 5 al cuadrado va a ser phi cuadrada más 4 cuadrado. Entonces, despejando phi cuadrada, nos vamos a quedar con que phi cuadrada va a ser igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y pues calculamos la raíz cuadrada para quitarnos este cuadrado de aquí. Nos va a quedar que phi va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y este es el cateto adyacente al ángulo teta. Entonces el coseno, pues es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces sería esto de aquí entre la hipotenusa, el mismo denominador. Entonces es básicamente bueno, es relativamente sencillo identificar uno a partir del otro. ¿Por qué? Porque este es un cateto y este es una hipotenusa, porque este es el seno del ángulo. Como este es el seno del ángulo, esto representa una hipotenusa, esto representa un cateto. Y el otro cateto, pues sería el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto, raíz cuadrada de todo eso. Porque eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Y de todos modos, como estamos trabajando con el coseno, pues tenemos que dividir entre la misma hipotenusa. Bueno, dicho eso, pues ya podemos borrar esto que está aquí, esta explicación breve. Es más, la voy a dejar ahí escrita. Y aquí, bueno, pues ¿cuánto da lo que está dentro de la raíz? Pues esto sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 al cuadrado, que es 16, entre 5. Y esto de aquí sería raíz cuadrada de 9 dividido entre 5, pero 9 es 3 al cuadrado, entonces esto sería 3 entre 5. Entonces, si el seno de teta es 4/5, el coseno de teta, pues vale 3/5. Y vamos a ver si es cierto lo que nos dice esta ecuacioncita. ¿Cómo vemos que es cierto lo que dice esta ecuacioncita? Sustituimos los valores aquí del seno de teta y del coseno de teta. Y si esto que está aquí nos da 1/3, entonces sí, es una solución. A ver, ahí está. Entonces, ¿qué? Perdón, ¿qué era lo que teníamos? Era coseno sobre 1 más seno. Entonces tendríamos nosotros coseno de teta sobre 1 más seno de teta. Y aquí sustituimos los valores del coseno y del seno. ¿Qué ocurre? Pues que nos queda el coseno 3/5, el seno 4/5. Y esto de aquí son 3/5 dividido entre 1 más 4/5. Y multiplicando arriba y abajo por 5, o bien metiendo todo en una misma fracción, el denominador, este 1 lo escribimos como 5/5 y 5/5 más 4/5 son 9/5. Entonces tenemos 5/5 más 4/5. Pues eso que está ahí son 9/5. Pues tendremos 3/5 entre 9/5. Valiéndonos de la regla de la cancelación, se van estos 5 y nos quedarían 3/9, pero 3/9 es 1/3. Y en efecto, sí es solución lo que encontramos para el seno y el coseno. Ahora, pareciera que este ejercicio es muy largo. En realidad no lo es tanto, simple y sencillamente partimos nosotros de la ecuación original y simplemente tenemos que tener cuidado que esto tenga sentido, que esto de aquí no sea cero porque es un denominador y que al momento de elevar al cuadrado, pues nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones vamos a introducir supuestas soluciones que en realidad no son soluciones del problema original, sino que estamos cambiando el problema al momento de elevar al cuadrado la ecuación. Espero que les haya gustado mucho este video, que haya sido bastante clarificador.
que les ayude a resolver ecuaciones trigonométricas. Si fue así, si les gustó este video, si les gustó el contenido, por favor, dejen su like, activen la campanita, bueno, suscríbanse al canal y activen la campanita. Ayúdenos a crecer un poquito este canal también para compartiendo la información que se encuentra aquí, compartiéndola con quien ustedes consideren que esta información les puede gustar, les puede ayudar, les puede servir de alguna u otra forma. Compártanlo con ellos. Y cualquier duda, aclaración, comentario, sugerencia, lo que ustedes quieran, aquí abajo en la caja de comentarios, son bastante agradecidos. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier aclaración que les parezca conveniente, y será leído inmediatamente y se les dará respuesta en los próximos videos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.